Es un gusto pues poder compartir con ustedes esta experiencia que sé pues que es muy valiosa también para todas las universidades que venimos acompañando a nuestros estudiantes y pues tratando hoy en día con tantas dificultades a nivel mundial que permanezcan ojalá en la educación superior y que puedan realizar sus sueños de convertirse en profesionales. Quiero compartirles esta experiencia, como les mencionaba, ese es nuestro sistema de alertas tempranas, intervención y seguimiento, una de las estrategias que nosotros venimos desarrollando para el acompañamiento y la prevención de la deserción estudiantil en la Universidad Javeriana. Voy a contarles un poquito de contexto. Nosotros iniciamos esta experiencia hacia el año 2017-2018. Nuestro propósito inicial fue diseñar una herramienta tecnológica que apoyara las necesidades de acompañamiento a los estudiantes y que se integrara con las funcionalidades que ya tenía la universidad, pero que además se pudiera a través de ella complementar los diálogos que nosotros tenemos con los estudiantes, estos diálogos cara a cara que ocurren en la consejería académica que nosotros hacemos a cada uno de nuestros estudiantes. Como objetivos nos planteamos dos objetivos generales fundamentales. El primero era atender oportunamente las situaciones de riesgo que nosotros empezamos a detectar en nuestros estudiantes y la vulnerabilidad también con que venía cierta población de la universidad. Ya hay un tema coyuntural en Colombia, empezamos a recibir estudiantes de un programa del gobierno que eran estudiantes, digamos, con altas posibilidades de desertar de la universidad considerando las situaciones socioeconómicas de las cuales ellos venían a enfrentarse a ser formados a nivel profesional y pues claramente estas situaciones sabíamos que podían incidir en la deserción pues, de este grupo poblacional. Y al mismo tiempo, cuando pensábamos el sistema, pues pretendíamos también fortalecer ese acompañamiento que nosotros ya veníamos dando a los estudiantes, que ha sido tradicional de la universidad, a través de nuestra consejería académica. ¿Cómo lo hicimos? Pensamos en tres posibilidades de acciones, acciones que nos permitieran prevenir la deserción, acciones que nos permitieran corregir la deserción y al final también acciones que ojalá nos permitieran predecir ciertas situaciones que causan la deserción de nuestros estudiantes. Allí planteamos dos alternativas de trabajo. La primera, pensar en este sistema de alertas tempranas, intervención y seguimiento que nos permitiera consolidar toda la información que ya nosotros recogemos de nuestros estudiantes y en segundo lugar, pegarle, por decirlo de alguna manera, un motor de inteligencia artificial a este sistema que nos permitiera o que nos permite hoy en día también generar unas alertas tempranas de carácter predictivo. Este es el sistema como un modelo, digamos, del sistema que como opera hoy en día. Entonces, pues detectamos el riesgo, generamos unas alertas, tenemos un protocolo de intervención, tenemos unas acciones de atención e intervención en nuestros estudiantes y obviamente lo más importante es poder hacer seguimiento a cada una de esas situaciones de vulnerabilidad que pueden tener los estudiantes o las alertas que se han generado. Cuando nosotros planteamos el sistema, pues también pensamos en cómo definir cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿qué entendíamos como riesgo? Todas aquellas condiciones que podrían afectar la permanencia de nuestros estudiantes, el éxito también de los estudiantes académico o la graduación, los tiempos de graduación claramente son muy importantes. No queremos que nuestros estudiantes permanezcan más del tiempo de la duración de un programa, sino que puedan graduarse oportunamente y salir también al mercado laboral o continuar, digamos, con otros proyectos profesionales que ellos tengan. Y esas condiciones pueden ser académicas, pueden ser individuales, pueden ser socioeconómicas o incluso pueden llegar a ser institucionales. El sistema también nos permite alimentar a nosotros situaciones que ocurren a nivel de la universidad. Cuando se genera una alerta, entonces, pues teníamos que tener también muy claro qué vamos a entender por alerta. Si anteriormente hablábamos de condiciones específicas, estas ya son situaciones materializadas que sabemos que desencadenan la deserción de los estudiantes, situaciones que nosotros a lo largo de los años hemos rastreado, nuevamente académicas, individuales, socioeconómicas e institucionales. Ahí vale la pena mencionar también que esas alertas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo y este sistema también nos permite a nosotros ir parametrizando esas alertas que pueden ser cambiantes. El sistema también está pensado o se pensó en su momento para diseñar unos protocolos de intervención, es decir, de todo lo que hace la universidad en materia de acompañamiento a los estudiantes, cuáles son las posibles alternativas de atención o intervención a cada una de esas situaciones o de cada una de las alertas, es decir, de todo el quehacer del acompañamiento,
del bienestar, de lo académico, pues casi que cuáles son las que atienden cada una de esas alertas que nosotros generamos hoy en día. Lo pensamos también con la posibilidad de atender e intervenir a los estudiantes para cada una de esas situaciones específicas que se generan como alerta. Y cuando hablamos de atención e intervención, entonces entendemos la ejecución de acciones y toma de decisiones precisas y pues rutas mediante las cuales los estudiantes son atendidos o son acompañados dependiendo, digamos, de la situación particular que se esté presentando. Entonces ahí el sistema, para poder, digamos, pensar en el sistema, tuvimos que rastrear cada una de las unidades de acompañamiento de la universidad, cada uno de los servicios, cada una de las herramientas pues, que tenemos de acompañamiento a los estudiantes y entrar a mirar cómo cada una de ellas podía o no, pues porque no necesariamente todo sirve para todo, podía o no mitigar el impacto de las alertas que nosotros empezamos a mapear. Esto se los voy a explicar un poco más adelante. Y finalmente, como seguimiento, entonces, pues se genera una alerta, hay un protocolo, el estudiante va y recibe atención, pero finalmente también nos interesa saber qué pasó con esos estudiantes que tenían alerta, qué pasó con la intervención, sigue la alerta, se apaga la alerta, qué pasó con el estudiante, pudo salir de su situación particular o realmente sigue, digamos, manteniendo esa situación y poder nosotros volver a iniciar, si es el caso, un nuevo ciclo de alerta. Los ciclos de nuestra alerta se generan semestralmente, que es la duración de los periodos académicos, es decir, un ciclo se cierra, se verifica qué ocurre con la alerta y se inicia un nuevo ciclo donde la alerta incluso puede ser regenerada cuando un estudiante se mantiene en una situación de riesgo. Voy a compartirles ahora un poco cuál fue ese proceso que nosotros seguimos para formular este sistema de alertas tempranas, intervención y seguimiento. Yo les contaba, me remonto a la historia hasta el año 2017, 2018. Lo primero que hicimos fue documentarnos mucho sobre qué es riesgo en la educación superior, cómo detectar el riesgo de deserción en la Universidad Javeriana. Aquí en Colombia el Ministerio de Educación Nacional venía publicando bianualmente los factores asociados a la deserción a nivel nacional, cuáles eran esos factores, entonces nosotros estudiábamos esos factores y entrábamos a mirar con grupos poblacionales cuáles eran los que más se presentaban en la universidad, por grupos, por facultades, por programas, por grupos incluso de procedencia de colegios. Empezamos a integrar los datos académicos de los estudiantes, los datos personales, los factores de riesgo institucional. Esta es información, voy a poner aquí un puntero. Esta es información que nosotros recogemos de nuestros estudiantes en el momento o de la admisión a la universidad o en el momento en que ellos hacen su primera matrícula a la universidad. Entonces ahí entrábamos a mirar cómo estos factores de riesgo pueden estar asociados a situaciones que ya vienen de base de un estudiante que entra a la universidad. Luego, cuando pensábamos en la generación de alertas ya a nivel institucional, entramos a mirar a partir de estos factores de riesgo con los grupos focales que hacíamos con estudiantes, con directivos, con consejeros, cuáles eran esas situaciones que más se repetían y que más encontrábamos que los estudiantes abandonaban la universidad porque vivían alguna de esas situaciones. Nosotros levantamos una sábana inmensa de Excel, eran hojas y hojas de Excel donde logramos mapear hasta 300 alertas y nos vimos en la tarea de empezar a depurar realmente qué sí estaba impactando la deserción a nivel general de la universidad y qué no impactaba la deserción general a nivel de la universidad, cuáles eran casos aislados, cuáles no. Y allí documentamos 7 alertas que hoy en día generamos de manera periódica, se las voy a mostrar ahorita más adelante, y paralelamente, en este motor de inteligencia artificial, 6 alertas de orden predictivo que nos permiten a nosotros predecir de cierta manera cómo va a ser el rendimiento académico de un estudiante cuando conocemos cómo ingresa a la universidad y cómo se va desempeñando y poder oportunamente también brindarle las ayudas académicas que requiere. Esos modelos de predicción ahí es importante tener en cuenta que se mapearon por programa académico, es decir, un modelo predictivo de una carrera de la Facultad de Ingeniería no es igual a un modelo predictivo de la carrera de Comunicación Social, porque digamos el ingreso de los estudiantes, las fortalezas de los estudiantes son diferentes, lo que se requiere en fortalezas académicas son diferentes, las asignaturas, digamos, fundamentales o obligatorias o como se llaman en la universidad fundamentales son diferentes, son de naturaleza, digamos, distinta.
las competencias que se requieren son distintas, luego los modelos de predicción no pueden ser iguales para todos los programas de la universidad. Cuando trabajamos los protocolos de intervención, entonces empezamos a identificar inicialmente por qué se genera una alerta, es decir, una alerta académica, supongamos un estudiante que tiene un bajo desempeño en un área específica, aquí lo tradicional es matemáticas, pero un estudiante porque le va mal en matemáticas, por muchas razones. Puede irle mal en matemáticas porque proviene de un colegio que no era tan fuerte en formación en matemáticas, o porque es un estudiante que quizás no le interesan las matemáticas y optó por una carrera profesional que quizás no es la que tenga que ser, o quizás no es un problema con las matemáticas, es un estudiante que tiene problemas personales y que su cabeza en ese momento no está para pensar en las matemáticas, entonces pues necesitamos ese otro tipo de apoyo más allá de lo académico. Entonces todo esto lo mapeábamos cuando identificábamos las causas de una alerta. Asimismo, cómo articulamos los servicios de la universidad con cada una de las causas de una alerta. Entonces ahí no vamos a atender una alerta en particular, sino que ya vamos a atender en lo que está causando una alerta, cuál es la situación de base que vive un estudiante para que se genere una alerta. La identificación de actores en la universidad que intervienen en el acompañamiento. Esto requiere un trabajo colaborativo entre muchísimas unidades de la universidad, no solamente nosotros como Dirección de Asuntos Estudiantiles de una vicerrectoría académica, sino también los consejeros académicos, los directores de programa, las personas que trabajan o apoyan estudiantes con dificultades académicas, con, digamos, temas como manejo del estrés, priorización de actividades, liderazgo, acompañamiento en áreas particulares. Entonces, todo esto tuvimos que mapearlo para poder hacer este protocolo de intervención. Y finalmente, decidir también a qué unidades de intervención voy a remitir yo a un estudiante que se encuentra con una alerta determinada y asignar también roles de atención, es decir, no todo el mundo en la universidad está llamado a atender todas las situaciones, sino que también hay perfiles de personas que atendemos situaciones particulares y todo esto logramos mapearlo en el sistema. Obviamente el sistema se sostiene sobre un modelo muy fuerte de consejería académica tradicional de la universidad. El diálogo, digamos, del estudiante con su consejero, desde que un estudiante ingresa a la Universidad Javeriana, se le asigna un consejero que es profesional en el área en la que él se está formando, puede ser el director de carrera, puede ser un profesor de planta, puede ser el tutor también de su trabajo de grado, no lo sé. Entonces, pues simplemente se le asigna un consejero con el cual él puede, digamos, hacer seguimiento también a cómo qué va ocurriendo con cada una de estas alertas y seguir también este protocolo de intervención. ¿Cuáles son las alertas que nosotros generamos ya para que tengan una idea? Y me devuelvo acá a la integración de datos académicos y personales y factores de riesgo institucionales, cuando yo les contaba que levantamos un listado como de 360 alertas a nivel institucional, las que encontrábamos que más ponían en riesgo, curiosamente, la permanencia de nuestros estudiantes eran y siguen siendo, hace poco volvimos a levantar información sobre la deserción de nuestros estudiantes, siguen siendo los estudiantes que vienen de fuera de Bogotá, es decir, aquel estudiante que se gradúa de un colegio que no está en la ciudad y que se tiene que trastear a vivir fuera de su núcleo familiar, entonces pues que tiene que buscar una casa o un apartamento o una residencia estudiantil, que va a vivir solo, que no tiene una red de apoyo consolidada, los estudiantes que tienen bajo rendimiento en los primeros exámenes, es decir, que en las primeras 6, 7, 8 semanas que nosotros hacemos algo que se llama el primer corte, tienen calificaciones inferiores a 3.25, que es nuestro periodo mínimo de permanencia en la universidad. Cuando tienen bajo nivel de lengua extranjera o no conocemos su nivel de lengua extranjera porque no han presentado un examen de proficiencia de lengua, aquí es importante recordar que todos los estudiantes de la Universidad Javeriana para graduarse tienen que tener un nivel B2, bien sea en inglés o en alguna otra lengua extranjera, dependiendo pues del plan curricular. Entonces hay algunos que vienen de colegios en donde jamás en su vida vieron, digamos, nada de inglés, entran con un nivel A1 y sabemos que tenemos muy poco tiempo para llevarlos hasta el nivel B2. Los estudiantes que retiran muchas materias, es decir, que las van abandonando a lo largo del semestre y no las terminan y las retiran y las tienen que volver a inscribir más adelante. Los que repiten más de una vez una materia, reprueban una materia, la vuelven a inscribir y vuelven y la reprueban, eso también es una alerta para nosotros porque pues es el estudiante que tiene un bloqueo y que no va a poder avanzar.
Y aquí tenemos algo que llamamos pruebas académicas. Para nosotros, primera prueba o segunda prueba académica son estudiantes que tienen su promedio por debajo de 3.25. Las calificaciones acaban de 0 a 5 y la prueba empieza por debajo de 3.25. Un estudiante que esté 3 veces consecutivas en prueba académica no puede continuar estudiando esa carrera y tiene que o transferirse a otra carrera o buscar, digamos, esa misma carrera en otra universidad. Entonces, esto para nosotros es una alerta. ¿Cómo ayudamos a un estudiante que sabemos que su promedio está por debajo de 3.25 y que tiene una o dos oportunidades más para poder superar? Y en relación con alertas predictivas, tenemos el bajo rendimiento, similar a esta, el bajo rendimiento de los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad, los neos, los nuevos, los llamamos nosotros los neos. Entonces, los que predecimos que van a tener bajo rendimiento, lo predecimos más adelante, les cuento con qué, con información que recogemos nosotros de las pruebas de admisión, por ejemplo. Los estudiantes que predecimos que van a quedar en esta primera prueba académica, es decir, que finalizando su primer semestre van a tener un promedio por debajo de 3.25 y van a quedar en prueba académica, o lo mismo para los antiguos, los que van a tener bajo rendimiento, los que van a quedar en primera prueba, en segunda prueba o incluso excluidos. Es decir, esto podemos nosotros hoy en día predecirlos antes del inicio de un semestre para saber desde el inicio cómo apoyarlos o qué apoyos van a requerir para poder salir de pruebas académicas y no quedar excluidos del programa. Bien, ¿cómo funciona ese motor de inteligencia artificial que es el que genera las alertas predictivas? Ahí hacemos un ejercicio de perfilamiento de la prueba Saber 11, esas son las pruebas de estado que se presentan aquí en Colombia y el tipo de colegio. Los colegios están caracterizados acá por niveles, entonces qué tipo de colegio es, en qué, digamos, nivel académico está mapeado el colegio, qué tan fuertes son en matemáticas o en humanidades o en competencias ciudadanas. Entonces, ahí en este motor de inteligencia incluimos el colegio como una variable de predicción. Incluimos marcadores de desempeño que sabemos que predicen deserción, como el componente, por ejemplo, de las asignaturas. Cuando yo les hablaba de predecir bajo desempeño, entonces, ¿cuáles son las asignaturas que usualmente tienen más bajo desempeño en la Universidad Javeriana? Yo les voy a dar un ejemplo. De acá, la asignatura que más se reprueba es física mecánica, que lo ven los estudiantes de ingeniería y los estudiantes de la Facultad de Ciencias. Entonces, ahí sabemos que hay un componente, hay un marcador que tiene un peso mucho más grande en el algoritmo de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las asignaturas más difíciles de aprobar, en las que los estudiantes reprueban más veces? Hay unas que solo reprueban una vez, otras 2 veces. ¿Cuáles son los profesores que dictan esas asignaturas? Esto nos permite a nosotros también tener información sobre qué profesor podría dictar asignaturas en primer semestre, porque quizás su metodología es mucho más amable para un estudiante que por primera vez se enfrenta a la educación superior, cuál es el promedio de aprobación de una asignatura, etcétera. Es decir, tenemos muchas variables que nos permiten a nosotros, digamos, ver cómo sería el desempeño de los estudiantes. Cuando ya hablamos de predicción de ese desempeño, entonces mezclamos este tema de los puntajes parciales de componente de la prueba Saber 11, cómo fue el desempeño, por ejemplo, en el área de matemáticas, en el área de lectoescritura, en el área de lengua extranjera, cuando son carreras, digamos, con un alto componente de lengua extranjera, como una licenciatura en lenguas o como relaciones internacionales o como administración, donde ven materias en inglés, etcétera. Entonces, cuáles fueron esos resultados en las pruebas Saber 11, cómo ha venido desempeñándose el estudiante en determinadas áreas y alimentamos también con eso el algoritmo. Y para predecir los estados académicos, pues también a partir de esos mismos marcadores de desempeño, además no solamente los de un estudiante, sino también de los históricos. Entonces, en el histórico de los estudiantes de economía, ¿cómo ha sido el desempeño en macroeconomía avanzada? Entonces, en macroeconomía avanzada sabemos que es una asignatura que no les cuesta tanto trabajo, que quizás la aprueban con un promedio superior a 3.7, entonces sabemos que la tasa de aprobación de asignaturas no es tan baja. Luego, el estado académico o la situación académica de un estudiante que vea una cierta combinación de asignaturas, pues va a ser, digamos, va a predecir un mejor desempeño, va a predecir una situación académica normal y no una situación académica de primera prueba. Esto nos permite a nosotros, estos elementos nos permiten a nosotros caracterizar la intención de matrícula. Los estudiantes tienen 2 citas de inscripción de materias en la universidad, entonces lo que podemos hacer es con el acompañamiento del consejero o del director de carrera, recomendarle al estudiante, mira, tu desempeño en asignaturas de componente matemático no es óptimo,
yo te sugiero que no metas todas las asignaturas que tienen componente de matemáticas en un único semestre, sino que podamos hacer combinaciones de materias para que el estudiante, digamos, tenga más posibilidades de aprobar o incluso podamos nosotros a lo largo del semestre hacer algunos ajustes. También lo que les mencionaba ya, las asignaturas que más se retiran o las asignaturas que más se reprueban, pues suelen ser también un indicador para la predicción. Nuevamente esto lo hacemos con el estudiante, es decir, cuando nosotros hablamos de caracterización de intención de matrícula, pues allí interviene claramente el consejero académico haciéndole recomendaciones al estudiante. Nosotros no entramos a decirle, mira, tú te estamos prediciendo que vas a tener, no, claramente el estudiante no tiene conocimiento de eso, es una información que utilizamos nosotros para el acompañamiento, para sugerir al estudiante, para que él mismo pueda evaluar cómo va a ser o cómo ha sido su desempeño y a partir de ese cómo ha sido su desempeño, qué decisiones tomar para, digamos, un tránsito mucho mejor o óptimo incluso a lo largo del tiempo que permanezca en el programa. Esta es nuestra línea de tiempo cuando iniciamos en el 2018 y cuando finalizamos en el 2023, cómo fue ese proceso de construcción colectiva del sistema, algunos hitos traje aquí a colación. Lo primero que hicimos, que ya les contaba, fue la revisión de antecedentes y proveedores que había en otras universidades en Colombia de sistemas de alertas tempranas. Esto en el año 2015 y 2016 estaba aquí coloquialmente de moda por el programa del gobierno digamos, fomentar la educación superior en poblaciones muy vulnerables que claramente nunca tendrían acceso a la educación superior si no había un programa muy bien construido por parte del gobierno. Entonces, los sistemas de alertas tempranas pues empezaron a ser como una fuente de información muy importante a las universidades. Nosotros revisamos muchísimos proveedores, pero decidimos hacer un sistema a la medida considerando que teníamos muy buena información de caracterización de estudiantes. Entonces allí, ya una vez decidimos que lo íbamos a hacer nosotros, definimos cuáles eran nuestras necesidades y arrancamos con un piloto muy particular en la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué la Facultad de Ingeniería? Primero porque era ya no, una de las facultades con mayores tasas de deserción en la universidad. Y segundo, porque además ellos nos podían proveer a nosotros con todo el andamiaje que necesitábamos, tanto en sistemas y sobre todo con inteligencia artificial, que ellos venían trabajando paralelamente en un laboratorio de inteligencia artificial. Entonces, han sido y seguirán siendo nuestros grandes aliados en sistema de alertas tempranas, intervención y seguimiento. Y levantamos, como les mencionaba, toda la información inicial de alertas de esas 360 que tuvimos que depurar a lo largo del tiempo. En el año 2019 entramos a caracterizar cada una de las alertas, entonces, qué es una alerta, qué hay por debajo de la alerta, lo que les decía, qué puede causar una alerta en la universidad. Sacamos un grupo de 10 alertas piloto que fuimos depurando hasta tener las que tenemos hoy en día. Empezamos a mapear esos protocolos de intervención, quién hace qué en la universidad, a quién se remite un estudiante cuando tiene tal o cual situación y empezamos a armar todo esto en unos archivos en Excel que ya empezamos a enviar a nuestras carreras de la Facultad de Ingeniería como piloto. Empezamos paralelamente a estructurar ya el SATIS como sistema, es decir, pasar de la hoja de Excel a los sistemas de información de la universidad, como esto nos lo soñábamos en los sistemas con los que nosotros ya guardamos o recogemos la información de los estudiantes y a tener, esto fue muy importante, sesiones de experiencia de los usuarios. Finalmente, ¿qué necesita ver un consejero o qué necesita ver un director de carrera cuando tiene un estudiante con dificultades? ¿Cómo quiere verlo? ¿Qué información le gustaría tener? Un poco a soñar con ellos cómo sería ese sistema para poderlo a pensar y a diagramar y a irlo construyendo de manera simultánea pues, con el área de tecnologías de información y comunicación de la universidad. En el año 2020 vino la pandemia y curiosamente creo que la pandemia nos hizo agilizar y acelerar el sistema. Ya empezamos a trabajar con modelos predictivos por programa. Este piloto de la Facultad de Ingeniería ya se amplía, digamos, a otras 10 carreras de la universidad y empezamos a trabajar ya con modelos predictivos por programas, nuevamente arrancando con la Facultad de Ingeniería y con esa experiencia en ingeniería ya ver cómo se podían mapear esos modelos predictivos con esos factores de predicción en otros programas.
La unificación del SATIS, esto lo vamos a ver en un ratico, la unificación del SATIS con un módulo de consejería académica. Nosotros tenemos todo un sistema de información que nos permite hacer seguimiento a los estudiantes, que lo llamamos módulo de consejería académica, y lo que hicimos fue incorporarle allí el SATIS para que las alertas fueran visibles para directores, consejeros académicos y todos los que acompañamos procesos de estudiantes. Empezamos a cargar las alertas predictivas ya en el sistema, entonces como un archivo plano se carga en el sistema y la alerta predictiva también se puede generar ya automáticamente, y a definir cuáles son los indicadores de alerta que nosotros quisiéramos tener, es decir, qué sería para nosotros un indicador de las alertas, cuántos estudiantes por alerta, si sube, si baja, cuántas alertas son atendidas, cuántos estudiantes son remitidos a servicios, etc. Durante el año 2021 y 2022 terminamos los modelos predictivos para 18 programas de la universidad. Aún tenemos algunos programas pendientes, seguimos trabajándolos en el 2024. Ajustamos la línea de tiempo de generación de alertas, es decir, en qué momento del semestre debe generarse una alerta. Por ejemplo, una de las alertas de mayor impacto para nosotros, yo les contaba, es la alerta de estudiantes de fuera de Bogotá. Actualmente tenemos el 26% de la población de estudiantes nuevos viene de fuera de Bogotá, pues es la primera alerta que nosotros generamos tan pronto sabemos que los estudiantes se matriculan. Ojo, estos son sus estudiantes que llegan por primera vez a la universidad y además a la ciudad. Entonces, saber cada cuánto, porque tampoco podemos saturar a las personas de alertas, cada cuánto generamos una alerta y en qué momento es oportuno hacerlo. Terminamos de incluir todos los pregrados en el SATIS, es decir, en las alertas que no son de carácter predictivo, sino correctivo. Terminamos los indicadores de la gestión de servicios, es decir, cuando un estudiante acepta ir a un servicio de la universidad o es atendido en un servicio de la universidad, qué indicadores deberíamos tener. Y cerramos este ciclo de vida de la alerta que les mencionaba al inicio. Cuando terminó la fase de intervención, viene el seguimiento y poder saber qué pasó con la alerta, se cerró, no se cerró, continúa en alerta y hay que volverla a generar el siguiente semestre. El año 2023 fue el año que cerramos el proyecto. Aclaro que no se cierra el tema de modelos predictivos, sobre él seguimos trabajando porque es absolutamente dinámico, porque las poblaciones que ingresan a la universidad claramente son dinámicas. Cerramos las sesiones de experiencia de los usuarios, es decir, bueno, ¿qué quitamos, qué ponemos, les gusta lo que ven? No, cambiemos esto, pongamos esto otro. Finalizamos modelos predictivos de 25 programas, en el 2024 ya estamos a 36 programas. Hicimos tutoriales del uso del sistema para que cada que llegue un directivo nuevo, o un consejero nuevo o un funcionario nuevo a atender situaciones de estudiantes, no solamente reciba una formación por parte de nosotros, sino que pueda tener también un tutorial el cual consultar de manera permanente. Hicimos seguimiento y continuamos haciendo permanentemente seguimiento a la gestión en el SATIS por parte de las personas que lo usamos, y cerramos, digamos, formalmente el proyecto en el año 2023. Es decir, aún sabemos que hay mucho trabajo por hacer, esto es nuevo, nuestros indicadores todavía son muy volátiles, llegar a conclusiones, digamos, muy contundentes hoy en día es complejo, dado que el sistema como proyecto lo cerramos apenas el año pasado. Sin embargo, aquí hay algunos resultados que a nosotros nos parecen ya alentadores. Bueno, lo primero fue que logramos detectar los factores de riesgo propios de la universidad y por ende hemos podido atender situaciones que sabemos son riesgo hoy en día. Esas 7 alertas que yo les mostré al comienzo siguen siendo y se mantienen siendo las mayores alertas de la Universidad Javeriana, es decir, no hemos detectado ninguna situación nueva que consideremos debamos parametrizar como alerta, ni tampoco hemos considerado ninguna situación de esas 7 que debamos sustraer de las alertas, que digamos, ay, el requisito de inglés ya no es una alerta, no, se mantiene como alerta esas 7, nosotros permanentemente vamos mirando si las causales de deserción siguen siendo las mismas. Desde que creamos el sistema, es decir, desde el año 2018 hasta finalizando el año pasado, estos son datos cierre de 2023, la deserción de 2024 nosotros la medimos cuando se cierra este semestre de 2024, que es la próxima semana. Podemos decir que más de 26.000 estudiantes con alertas en el sistema han sido atendidos en consejería académica, es decir, pues que ha sido un sistema que ha sido muy bien utilizado por parte de los consejeros.
que como estrategia preventiva hemos visibilizado 70.400 situaciones de riesgo. Esto es altísimo desde el año 2019. Ahora, 70.400, uno dice, en la universidad en pregrado solamente hay 17.500 estudiantes, ¿cómo así que 70.400 alertas? Claro, vienen acumuladas desde el año 2019, pero además hay estudiantes que tienen más de una alerta y eso pues va sumando en situaciones de riesgo. A futuro lo que quisiéramos es poder tener un mapa de calor que a mí me diga qué estudiantes priorizar, cuáles tienen una alerta, cuáles tienen tres, cuáles tienen cuatro. Eso es algo que está pues en proyecto también por desarrollar. Desde el regreso total a la presencialidad para nosotros aquí en Javeriana, Bogotá, fue en el primer semestre del año 2022, luego de la pandemia, y durante ese año vimos un incremento importante en el número de alertas, aumentaron hasta un 8%, que si uno ese 8% lo multiplica por situaciones de riesgo, pues no de este tamaño, pero un poco más pequeñas, es un número importante. Es decir, teníamos estudiantes que durante 4 semestres nunca habían venido a la universidad, pero llevaban 4 semestres estudiando en la universidad y la adaptación fue difícil. Entonces, eso nos ayudó a nosotros, digámoslo así, o nos impulsó a tener que buscar nuevas estrategias de apoyo para esta población que había estudiado virtual durante casi 2 años y que no conocía la universidad y que no tenía amigos y que no sabía qué era presentar un examen en un salón con 20 desconocidos. Y para el año, ya finalizando el año pasado, empezamos ya a ver una disminución en esas situaciones de riesgo. Es decir, han sido 2 años en donde también, por eso les mencionaba yo, llegar a conclusiones contundentes sobre el sistema ha sido muy complejo porque tuvimos la pandemia, luego tuvimos el regreso a la presencialidad, luego tuvimos el año 2023 en que empezamos a ver algunas tendencias, pero creo que aún necesitamos mucho más tiempo para ver pues qué ha ocurrido después de estos años. Finalmente observamos que un mayor número de alertas corresponde a estudiantes con bajo rendimiento en el primer corte. Esto es súper importante para nosotros porque se relaciona muchísimo con la adaptación a la vida universitaria, o cómo arranca el estudiante ese semestre cuando llega nuevo a la universidad. Ahí nosotros, digamos que la conclusión a la que llegamos es que necesitamos mucho más acompañamientos en temas relacionados con adaptación a la vida universitaria o con el inicio de una nueva etapa, porque no solamente son los estudiantes de primer semestre, sino los de semestres más adelantados, que empieza un semestre nuevo y les empieza a ir mal. Ahí sabemos que hay algo como en los arranques de los estudiantes, como en el cerrar una etapa y empezar otra, que nosotros tenemos algún trabajo por hacer. ¿Qué otros resultados tenemos ya numéricos? Con lo que hemos vivido durante los últimos años, crisis social en Colombia, pues obviamente de COVID, etcétera, logramos, digamos, mapear algunas tendencias de deserción entre el 19 y el 23. Aquí traje algunos ejemplos. La carrera de administración de empresas, que baja de una deserción de 8,6 a 6,8. Esta es deserción intersemestral, quiere decir estudiantes que se matriculaban en un semestre que el siguiente semestre ya no se matriculaban. De ingeniería de sistemas pasamos de 8,1 a 6,6%, ingeniería civil de 7,7 a 5,6%, derecho de 5,4 a 4,1 y enfermería, que esta es una población bien interesante porque son por lo general mujeres adultas que ya son auxiliares de enfermería, que llegan a la universidad a profesionalizarse, la mayoría trabajan de noche, estudian en el día, luego es una carrera también con una tasa alta de deserción y pasa de 6,8 a 5,6. Ahí sabemos que la deserción pues es un tema multivariado de múltiples causas, pero quizás esta posibilidad que nos da el sistema de atender rápidamente, oportunamente o anticipadamente a los estudiantes, pues claramente puede incidir muy de manera positiva en la reducción de estos indicadores de deserción. ¿Qué retos tenemos? Aumentar el uso del sistema. Aún hay programas o consejeros que les cuesta usar la herramienta. Nosotros aquí tenemos rotación de consejeros académicos semestralmente o anualmente, entonces vuelve capacitarse, aprenderlo a usar, usarlo bien, entonces esto necesitamos agilizarlo mucho más. Eso pues nos invita a nosotros a continuar con una estrategia de comunicación y plan de formación dirigida a los usuarios del sistema, fomentar la gestión de indicadores. Vamos a enviar a partir de este semestre reportes de qué indicadores arroja el SATIS a cada uno de los directores de las carreras para que conozcan también cómo se ve cada una de sus poblaciones. Crear herramientas digitales, yo ya lo mencionaba, tenemos tutoriales para la formación de usuarios.
Ahí tenemos nosotros un repositorio donde está toda esta información de preguntas frecuentes, de apoyo a los usuarios y en el marco de la consejería académica también un trabajo no solamente con consejeros y directores, sino también con los estudiantes que sepan que si se encuentran en riesgo pueden ir a consejería académica y que los consejeros cuentan con herramientas también para poderlos apoyar y para poderlos remitir oportunamente a los servicios de apoyo con los que cuenta la universidad. Y en un segundo lugar, otro reto que tenemos es acompañar también a los programas, a las direcciones de los programas, en la implementación de estrategias para disminuir la tasa de deserción, es decir, que otras estrategias también paralelas al SATIS podemos nosotros ir implementando con el fin de ir disminuyendo estas tasas de deserción. Es decir, el sistema es un sistema de información, no son personas que acompañan. Entonces, con esa información que nos arroja a nosotros el sistema, pensar un poco qué necesidades tiene el programa para yo también poder pensar qué estrategias de acompañamiento puedo implementar para disminuir las tasas de deserción. ¿Qué aprendizajes tenemos? El trabajo colaborativo para nosotros es absolutamente importante e imprescindible. Poder entender qué necesidades tenían los usuarios del sistema, los consejeros y los directores, cómo se lo imaginaban, qué información les sirve, cómo quiere ver una alerta, qué les parece que es fundamental para maniobrar, digamos, un sistema de este estilo. Poder integrar las áreas o servicios, esto fue fundamental, a las que vamos a remitir a los estudiantes, es decir, que hacia nuestras unidades de acompañamiento académico llega un grupo de estudiantes porque tiene dificultades en comprensión de lectura, pues que diga, y cómo así? ¿Y por qué? No, que ellos sepan también usar el sistema y que sepan que los estudiantes vienen remitidos por un consejero que está evaluando a un estudiante que está en una alerta académica. Definir grupos de usuarios finales que puedan participar durante diferentes etapas, es decir, nosotros sabíamos quiénes eran las personas que iban a usar el sistema, entonces los invitamos a que durante todos estos 4 o 5 años de pensar el sistema nos acompañaran en esta experiencia de crearlo. Era un grupo de 10, 15 personas que semana a semana nos reuníamos, pensábamos, nos gusta, no nos gusta, qué le quitamos, qué le ponemos, porque al final ellos iban a ser esos usuarios finales que pues que iban a estar, digamos, al frente del sistema. Otro gran aprendizaje fue el desarrollo de una herramienta muy robusta y acorde con las expectativas también de ellos, lo que les mencionaba, que finalmente son ellos a quienes les tiene que gustar y quienes deben saber usar el sistema. Poder desarrollamos también este sistema por versiones, es decir, hacíamos una versión y dependiendo de estos usuarios nos decían, no, cambiémosle esto, pongámosle estos otros, ir socializando los avances también fue absolutamente formativo, es decir, que no fuera un sistema para nosotros quienes estamos, digamos, al frente de todas las estrategias de acompañamiento a los estudiantes, sino que quienes finalmente van a usar el sistema y pues estar siempre en contacto con quienes van a usar o a ser los usuarios finales del sistema. Yo creo que me queda muy poco tiempo, quería simplemente mostrarles un poquito la visual del sistema para que lo conozcan, que vean cómo es. Esta es la herramienta, este es como ve uno del sistema, quizás los colores no son los más llamativos, son los colores de nuestra universidad, pero además son los colores que por defecto pues trae la herramienta en la que se cuelga, digamos, el SATIS, que es PeopleSoft. Entonces acá nosotros, digamos, bueno, está en mis favoritos, cada quien lo pone en sus favoritos, pero digamos acá está todo el tema de información de los estudiantes colgado acá. Cuando un director de carrera quiere ver quiénes son sus estudiantes, ve esta pantalla donde tiene las alertas predictivas y las correctivas. Estas son las correctivas, estas son las predictivas. Y al dar clic en alguno de estos botones, le va a desplegar quiénes son sus estudiantes. Por ejemplo, acá este es el rol del director o de los consejeros de administración de empresas. Entonces tenemos de los estudiantes que tienen alerta predictiva de primera prueba, quiénes son, su listado de estudiantes y uno puede hacer clic acá en el ID del estudiante, esto es del ciclo del primer semestre del año 2022, puede hacer clic en alguno de los estudiantes y lo lleva a esta visual del estudiante. Esta es, digamos, la página del estudiante, nosotros lo llamamos el módulo de consejería académica del estudiante, donde tiene la información académica, la información socioeconómica, la información financiera, las actividades que hace de bienestar, el sistema de alertas tempranas está acá, el registro de la consejería donde un consejero puede escribir cosas que ocurrió en una sesión,
los compromisos del estudiante y la pestaña del seguimiento de alertas tempranas. Esto es, digamos, la parte inicial donde está la información del estudiante. Aquí sabemos que estudia administración de empresas, pues aquí no hay ninguna información, quizás aún no se ha matriculado, no tiene créditos inscritos, ni promedio aún calculado. Aquí vemos, por ejemplo, en información socioeconómica del estudiante, en qué tipo de vivienda está, qué estrato es, el lugar de residencia que es Bogotá y sabemos que vive con alguno de sus padres, es decir, no es un estudiante que viva en una residencia o que viva solo. Sabemos qué hacen los hermanos, más abajo está también la información de los padres, si son profesionales, si no lo son, si tienen personas a cargo. Aquí nos va a aparecer, por ejemplo, si trabajan y tienen que digamos, aportar al sostenimiento de la familia, si son estudiantes que tienen hijos y tienen que trabajar para mantener a sus hijos, etc. La información financiera la encontramos acá, entonces, pues, cómo un estudiante paga su matrícula en la universidad. Acá vemos que su fuente de financiación son los padres o el acudiente y sabemos que la paga en este caso ha venido pagando unos semestres con plazos que otorga la universidad y hay un semestre que sí paga de contado. Aquí vemos que se matriculó de manera extemporánea. En registro de la consejería me voy a saltar un momento el SATIS, pues aquí es donde podemos un poco como consignar lo que ocurre con los estudiantes. Esta es la pestaña, consignar, digamos, cuando un estudiante va a la consejería académica, este estudiante fue por una situación académica particular, dice que se conversó sobre el seguimiento de inclusión y ajustes razonables para el semestre, quizás este sea un estudiante con algún tema de neurodivergencia y por eso se hacen ajustes razonables. Y acá vemos los compromisos, esta es la pestaña de compromisos que hace el estudiante, asistió a consejería el 30 de mayo, está comprometido, decidió sacar la carrera adelante, por lo que evidentemente está poniendo todo su empeño, bueno, y todo esto que consigue un estudiante en sus compromisos. Estos compromisos se pueden descargar y se pueden enviar por correo al estudiante para que él los tenga también. Ahora entramos en la pestaña de SATIS, que está allí dentro de ese mismo módulo de consejería, y así es como vemos las alertas de este estudiante de administración. Vemos que en este caso es un estudiante que tiene dos alertas de fuera de Bogotá y una alerta predictiva de primera prueba. Entonces aquí lo que hace un consejero o un director es desplegar en estas alertas a ver cuál es la causa o qué está causando esa alerta en el estudiante. En relación, por ejemplo, con que esté fuera de Bogotá, aquí, digamos, lo que hacemos es procurar que esa conversación de la consejería académica esté guiada a entender un poco cómo se siente este estudiante en la universidad y en Bogotá. Si ha tenido algún inconveniente de adaptación, si tiene inconvenientes económicos, cómo está, digamos, su factor personal, su salud emocional y si se marca alguna de estas casillas, pues lo que va a ocurrir es que automáticamente se va a desplegar al consejero una posibilidad de apoyos para el estudiante para que si el estudiante así lo decide, pueda recibir un acompañamiento adicional en otra instancia de la universidad. Para el caso de la alerta predictiva de primera prueba, entonces aquí sabemos que es un estudiante que se encuentra en riesgo de quedar en primera prueba académica. Este estudiante tiene una probabilidad del 16.7%, el riesgo es bajo, sin embargo es un estudiante que para no entrar en prueba académica necesita un promedio que para nosotros podría ser incluso alto, por encima de 3.32, es decir, debe estar por encima de 3.25, que es el límite. Y aquí lo mismo en esta conversación, entonces cuéntame tú cómo académicamente, cómo estás, cómo va tu adaptación a la vida universitaria, si tienes alguna condición personal, alguna discapacidad, algún tema de neurodiversidad, cómo está la salud emocional, física, o si ha tenido alguna situación de pronto personal de violencia o discriminación en su paso por la universidad. Y si alguna de estas situaciones se marca, aquí por ejemplo marcamos la situación académica, entonces, por identificar cuál es esa situación académica que tiene el estudiante, si tiene dificultades de aprendizaje, si tiene dificultades en la organización o métodos de estudio, bases insuficientes, por ejemplo, si es en el área de matemáticas o de lenguaje o en inglés, dudas en relación con la carrera, si de pronto dicen, no, yo me equivoqué de carrera, necesito una orientación profesional, lo podemos marcar acá. Y el estudiante ahí se despliega ese protocolo de atención en donde le indica al consejero, bueno, analicemos conjuntamente con el estudiante cuáles son los servicios de apoyo a los que pueda remitir al estudiante. Acá está el botón de servicios de apoyo en donde se despliegan los servicios de apoyo y acá
está la pantalla de remisión. Entonces, para esa situación particular académica, a este consejero se le despliegan 2 servicios de apoyo, que son las herramientas de apoyo al aprendizaje ofrecidas por el Centro de Asesoría Psicológica y Salud, o un taller que se llama Quedarse Bien, Irse Bien, que usualmente es de orientación profesional. Se marca la casilla y cuando uno le da en el botón de guardar y regresar, el estudiante es remitido al servicio y ahí es donde entra esta siguiente pantalla de seguimiento SATIS, que es donde la persona que recibe al estudiante puede también consignar qué ocurrió con ese estudiante. En este caso era un estudiante que fue remitido por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, es decir, por mi área, a las aulas de acompañamiento académico, y podemos incluir que asistió a matemáticas en tal fecha, si no asistió se marca acá, y bueno, fue remitido también a un curso del Centro de Asesoría Psicológica y Salud en donde consignamos que no asistió. Quería mostrarles muy rápidamente cómo era el sistema y no sé si haya tiempo, quizás algún momentito para preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta para la doctora Carolina Jaramillo. Doctora, no, muchas gracias. Ha sido una excelente ponencia. No tenemos preguntas en la sala, pero sí le agradecemos por todo lo que nos ha explicado en el transcurso de este mediodía. Muchísimas gracias, doctora.